Y sí, señores, el IBEX 35 ha terminado perdiendo el nivel de los 11.700 puntos, cae en este momento un 0,76% y nuestro principal indicador se mueve en 11.689 puntos. Esto es lo que nos estamos encontrando en las aplicaciones de tiempo real de la bolsa española, pero tenemos otros muchos asuntos en cartera, asuntos que vamos a tratar con nuestro analista de cabecera en el día de hoy, que no es otro que el Country Manager de Trade Republic para España y Portugal, señor Antón Díez-Tubet. ¿Cómo estás? Hola, buenas a todos. Antón, tenemos el mercado, la verdad que, como dicen aquellos, muy bailongo. Parecía que habíamos arrancado un rally alcista a fin de año que nos iba a terminar a llevar para cerrar el año por encima de los 12.000 puntos. No sabemos si esto va a suceder, todavía puede suceder, pero como vemos ahora está cayendo. Y está cayendo, entre otras cosas, con la vista puesta en la reunión que tiene la Reserva Federal norteamericana, que arranca en el día de hoy, que terminará mañana, y en la que presumiblemente se anunciará un recorte de tipos de interés del 0,25, de 25 puntos básicos, un cuarto de punto, que pues puede ser, digamos, el colofón al itinerario de bajadas de tipos que tenían previsto para este año. Sin embargo, da la sensación, Antón, que quizá sea la última que veamos en mucho tiempo, ¿no? Parece que la Reserva Federal norteamericana se plantea un escenario distinto para el año que viene. Bueno, efectivamente, sí, la Reserva Federal, la reunión que vamos a tener esta semana va a estar marcada por el último dato del PPI, este es el índice de producción industrial, que pegó un salto al alza de manera sorpresiva, que nadie lo esperaba. Por otro lado, cuando tenemos en cuenta el índice, el llamado Truflation, que mide la inflación a tiempo real, ha saltado por encima del 3%, ¿no? Las posibilidades de que tanto el IPC, el índice de precios al consumo, y el PCE, que es el gasto consumo personal, que es un indicador que observan mucho los bancos centrales y es en realidad el principal indicador de la inflación que la Reserva Federal observa a la hora de tomar decisiones sobre los tipos de interés, parece ser que van a estar por encima del 3% en 2025. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues la Fed tiene un papelón, ¿no?, de no defraudar al mercado a corto plazo con las bajadas de tipos que ya se esperaban, pero tiene que tener un poco el control sobre, por un lado, el mercado laboral, cuya tendencia a largo plazo pues es de enfriamiento. Por eso a futuro pues parece ser que igual la Fed no tiene tantas bajadas de tipos de interés como se esperaban, porque el mercado laboral parece que se enfría, y luego con la inflación, que tiene visos a subir, como están marcando los indicadores actuales. ¿Por qué tiene la inflación pues un riesgo de volver al alza? Pues principalmente por la elección de Trump y cómo se aplican pues las políticas fuertemente proteccionistas, ¿no? Si tú al final que pones aranceles muy agresivos, cierras un poco el grifo a las importaciones y eso genera una serie de escasez de productos, pues eso te puede llevar a una inflación más elevada de la deseada. Por eso, bueno, ahora el consenso de bajada de tipos de la Fed para el año que viene ha bajado un poco y está entre 1 a 3 recortes, mientras que inicialmente se esperaba pues quizá un poquito más, ¿no? Así que bueno, un papel difícil el que tienen que jugar con Trump, que va a estar muy a favor de fomentar el crecimiento económico en Estados Unidos, pero a la vez a través de políticas que pueden crear un poco de inflación y con unos datos laborales pues que sí que han dado señales de enfriamiento, ¿no? Correcto. Antón, ¿y esta política de la Reserva Federal, tú crees que va a anticipar esta duda que existe respecto al comportamiento de la bolsa americana en el próximo año? Ya sabes que hay debate, hay muchos analistas que están esperando que se mantenga al alza durante el próximo año, otros que están temiendo que llegue esa reversión a la media. ¿Cuál es tu lectura? Ya sé que no tenemos la bola de cristal, siempre lo decimos, pero ¿cómo estás viendo tú estos análisis que hacen los expertos? Bueno, al final un entorno de tipos más altos es un desafío para la bolsa porque, bueno, por un lado tienes un coste de financiación superior tanto para empresas como particulares, que hace que sea más difícil seguir
escalando en el crecimiento de beneficios, por un lado, y luego, por otro lado, si nos bajas los tipos tanto como se esperaba, mantienes cierto atractivo en la renta fija, ¿no? Entonces, esa combinación de ambos factores pues hace que mucha gente pues sea más cauta con la bolsa americana, considerando los niveles en los que está. Por un lado, dices, me compensa el riesgo que asumo en bolsa para el retorno esperado, teniendo en cuenta que igual los beneficios no crecen tanto como se espera porque los tipos se han mantenido más alto, o prefiero quedarme en activos de menos riesgo que me dan una rentabilidad superior a la inicialmente esperada, ¿no? Ahí es un poco donde nos movemos. Habrá que ver la habilidad de la gran empresa americana, en este caso para el S&P 500, la habilidad de darle el crecimiento de beneficios que se espera, ¿no? Y de ahí pues podremos ver a un mismo múltiplo de valoración, un crecimiento de beneficios es lo que te lleva el S&P 500 a un alza pues de un 6, un 7% anualizado, ¿no? No creo que vía expansión de múltiplo vaya a subir el S&P 500 porque ya estamos hablando de unos múltiplos de price to earning bastante elevados, ¿no? Antón, lo que sí que está subiendo y lo está haciendo de una manera muy importante, está en boca de todos, es imposible asomarse a la prensa especializada y no tener que encontrarse con informaciones al respecto del curso que ha tomado Bitcoin. Un Bitcoin, un activo digital en este caso, que está por encima de los $100.000 y de los 100.000 euros, está registrando cotas históricas y lo hace al calor de ese anuncio de Trump que promete que va a convertir al Bitcoin en reserva en Estados Unidos. Estamos viendo también muchos análisis que ponen en duda que finalmente esto vaya a suceder y a muchos se preguntan si se está exagerando la importancia estratégica de este activo y las decisiones que Trump vaya a tomar respecto al mismo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo el mercado del Bitcoin y cómo interpretas estas informaciones? Bueno, el comportamiento del mercado no es nuevo en el sentido de que Bitcoin tiene pues una serie de partidarios y luego tiene un equivalente de detractores, ¿no? Lo que sí que es cierto que ha despertado un debate muy interesante. ¿Por qué? Bueno, pues por un lado, los partidarios de esta medida de que Estados Unidos utilice Bitcoin como parte de sus reservas, pues bueno, es una medida vanguardista que posicionaría a Estados Unidos como líder en la adopción de activos digitales. Por otro lado, pues los detractores creen que la idea pues exagera un poco lo que es la importancia estratégica de Bitcoin y que además trae consigo riesgos considerables. ¿Por qué los partidarios ven esto como una idea viable? Por un lado, pues diversificación de reservas, ¿no? Actualmente las reservas están centradas en activos tradicionales, el dólar, pues deuda gubernamental americana, oro. Bitcoin podría ofrecer una alternativa que no dependa de la economía centralizada y que funciona como refugio frente a la inflación, ¿no? En segundo lugar, posicionamiento estratégico. Pues Estados Unidos se convertiría en pionero y se podría adelantar a otras potencias como China o Rusia en la adopción de Bitcoin. ¿Te podría dar una ventaja tecnológica y financiera a nivel global? Pues oye, es una de las apuestas a largo plazo. Y en tercer lugar, pues el atractivo para inversores y la innovación. Que esta decisión se adopte pues podría traer grandes inversiones y nueva tecnología al país, pues fortaleciendo pues más aún el sector tecnológico de Estados Unidos. Las preocupaciones de los detractores, ¿cuáles son? Volatilidad, ¿no? Bitcoin no es un activo tan estable como puede ser la deuda gubernamental, el dólar o el oro, ¿no? Te traería fluctuaciones de precio muy drásticas en periodos a corto plazo, que es un riesgo que normalmente no se ha tomado en las reservas gubernamentales que suelen requerir estabilidad y previsibilidad, ¿no? Falta de regulación y control. Al ser un activo descentralizado, no hay un control al uso sobre el mismo y, bueno, para ser reservas estatales, pues esto plantea una serie de problemas de seguridad y de la manipulación del mercado, ¿no? Y bueno, la parte más de los detractores también hablan de la exageración de su impacto estratégico. Aunque Bitcoin ha ganado popularidad, no tiene todavía la adopción ni el respaldo institucional de otros activos que son más comúnmente utilizados en reservas, ¿no? Y sigue sin ser un activo tan estratégico como puede ser el oro o el petróleo.
es un poco, yo te cuento qué dicen los detractores y qué dicen los partidarios. Está por ver de nuevo pues si efectivamente se implementa esto o no y cuál es el impacto a largo plazo. Y al final es un tema bastante subjetivo que siempre hemos visto con la adopción de criptomonedas, ¿no? Hay gente que cree que esa adopción va a ocurrir y hay gente que no lo cree. La realidad es que Bitcoin está en máximos históricos y está habiendo adopción también a nivel institucional, por lo que no podemos descartar que a nivel estatal se alcance esta adopción. Se suele decir que, o yo he oído ya en muchas ocasiones, Antón, que a medida que el Bitcoin crece y su valor sigue marcando nuevos récords y nuevos máximos históricos, se acerca cada vez más el momento en el que se termine de consolidar, porque es verdad que hay mucha gente que todavía por encima de los $100.000 considera que no está consolidado y evidentemente la volatilidad es uno de los elementos que tenemos que tener clarísimo a la hora de analizar este activo que, como decimos, está en boca de todos y aparece en todos los titulares. Y por ese motivo te agradezco y mucho que nos hayas hecho ese análisis tan concienzudo y más cuando sé que te he pillado en medio de 2 reuniones y que estás hasta arriba de trabajo. Antón, muchas gracias de verdad por colaborar con ánimo de lucro. Nada, encantado de participar. Muchas gracias. Un abrazo. Antón Díez-Tubet, el Country Manager de Trade Republic para España y Portugal, que nos ha hecho un análisis muy certero de la situación actual con el Bitcoin. Hasta aquí el tema del día, hasta aquí la actualidad de los mercados en Con Ánimo de Lucro, pero seguimos y analizaremos las pizarras de domingo y nuestra librería con José Ruiz de Alda. Escuchamos las noticias de la 1 y volvemos. No se vayan.